Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar nuevamente de manteles largos. Vamos a tener una charla con Rafael Gómez Jordán. Ya verán ustedes, va a ser una tarde hermosísima. Quiero saludar a todos los amigos que nos ven y nos escuchan en el continente americano, en Europa, en el occidente de África y en Filipinas. Quiero mandarle saludos a personas que nos han seguido este proyecto a lo largo de los años. Pues creo que son 3 o 4 años los que llevamos con este tema. A Edipcia, al doctor Ricardo de la Rosa, al doctor en historia Ricardo de la Rosa, a Meno, a Margarita Bustos, la cronista Margarita Bustos, a Demián allá en Cuba. Demián, saludos, un abrazote, a Sara González, a Alberto, Fabián, un abrazote enorme, al cronista, a Tomás García de allá de tu tierra, Rafa, y a Juan Manuel, un entrañable amigo. Pues bien, en esta segunda charla de este año, tendremos alguien increíble. Ya lo verán. Tendremos a Rafael Gómez, está con nosotros Rafael Gómez Jordán. Él es de Mahón, él es de las Islas Baleares, allá en España. Es un expedicionario empedernido, ha recorrido las rutas de Hernán Cortés, ha mezclado el tema de la academia, de la literatura, de la historia con el pie en polvo, pie en tierra. Y es un trabajo arduo, extraordinario, caro, ha invertido muchos recursos en esto y tiene mucho que platicarnos. Tiene en su caja fuerte, en sus próximos proyectos, tiene la ruta de Pedro de Alvarado, tiene la ruta de Francisco Pizarro en Perú y la de Valdivia en Chile. Son sus proyectos 2024, estos dos últimos, y el de Pedro de Alvarado, que lo haremos en conjunto. Estamos esperando condiciones de seguridad para emprender esta ruta con Rafael Gómez Jordán, esta ruta de los 11 días de vida de Pedro de Alvarado, una ruta de Yahualica hacia la tercer Guadalajara, que es donde fallece, y esta expedición, esta aventura, la hemos venido posponiendo por algunos meses, por algunos años, pero bueno, ya habrán condiciones de seguridad en el estado de Zacatecas y en el estado de Jalisco para hacer este recorrido que lo tenemos pendiente, que estamos en coordinación con una estación de televisión para hacer, una cadena televisiva para hacer esto. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Voy a cederle la palabra a Rafa, que tendrá mucho que platicarnos. Rafa, adelante. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Pues bueno, lo primero que quiero decir es que si esta plática, como decís en México, ¿no? Más a las conversaciones, es hoy posible es gracias a dos personas, sobre todo a Denise Orihuela y a Julio César Pérez, Julius. Sin ellos dos, nada de esto sería posible, porque me han acompañado, me han guiado, me han transmitido esa tranquilidad para poder ir por un país como es México, y sin ellos, pues nada de todo esto sería posible. Así que lo primero es dar las gracias a estas dos personas. Y nada, cuando quieras, pues empezamos. Esta va a ser una charla diferente porque es aplicar la historia sobre el terreno. Y entonces, pues bueno, yo creo que puede ser un poquito más divertida y más amena, no tan histórico con tantos datos. O sea que, bueno, vamos a ello. Ah, ah, la verdad, Rafa, es un orgullo, es un honor, la verdad, tener gente como tú, en estas charlas. Sabes de lo que estás hablando, conoces el terreno, hay temas de estos recorridos que los has vivido, los has sufrido, Sí. no solo han sido a través de los libros,
de los documentos, sino que tú también los has sufrido. Y la verdad es un verdadero honor. Rafa, cómo te metes en este mundo del siglo XVI? ¿Cómo inicias este acercamiento a uno de los hombres que cambiaron el rumbo del planeta en el siglo XVI, como lo fue Hernán Cortés? ¿Cómo te involucras con Hernán Cortés, Rafa? ¿Cómo Bueno, llegas a ahí? ver, yo nací en 1980, entonces me cogen todos los preparativos que se hacen desde España en relación a los 500 años del descubrimiento de América. ¿Qué ocurre? Pues que entonces empiezan a emitir programas de televisión como es la Ruta Quetzal. Yo pues tengo 10 años, 11 años, los voy viendo en la tele y eso te va metiendo en una rueda en la que te va apasionando. ¿Qué ocurre después de eso? Pues yo empiezo a escribir, pues hago pequeñas historias con mis compañeros del colegio, pues donde ellos son unos personajes y yo pues las escribo. O sea que todo empieza así como una aventura en la que después ya, cuando tienes ingresos económicos porque trabajas, pues puedes ir al sitio y vivir aquello que tú desde niño pues siempre soñabas. O soñé yo en ese momento. Entonces, ese es tu primer acercamiento al mundo del siglo XVI, de los exploradores. Y cómo, Rafa, cómo inicias? ¿Cómo hacen los preparativos para el primer viaje, para recorrer eh, los caminos, para repisar las huellas de Cortés? ¿Cómo hace los preparativos? ¿Cómo inicia esa parte? Este, pero permíteme, antes de que me contestes, Rafa, tienes que hacer extensiva esa condicionante que me pusiste Sí, para sí, estar, sí, 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 sí. esa Hoy, condicionante que me pusiste para estar en esta charla, Rafa. totalmente, hoy estoy A ver, aquí en esta charla con la condición, amigo Edgar, que esa ruta de Pedro Alvarado, los últimos días de Pedro Alvarado, que tienes 11. muy bien trazada, hacerla juntos. Tenemos que hacerla Sí. juntos. Y ese libro de Pedro Alvarado también quiero que me lo dediques cuando nos veamos en persona. Así que yo te hago esta plática y tú tienes tienes dos deudas conmigo. Ok, este, la, Porque la, esa la, la- ruta la quiero hacer. Esa ruta la quiero hacer porque es muy histórica. Son los últimos días de Pedro Alvarado y hay que hacerla. A ver si las condiciones se van dando, porque la cosa está un poco compleja, está difícil, pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo seguramente un día llegará. Sí, bueno, la primera, te voy a contar. Bueno, primero te agradezco de que nuevamente y mil veces de que nos regales tu tiempo para compartir tus experiencias. Este, la primera, que es recorrer esta ruta de Pedro de Alvarado de estos últimos 11 días, yo hice el trazo digital de este asunto, hice el trazo digital y hice la investigación preliminar. Y resulta que Pedro de Alvarado en realidad no es herido, como demasiados cronistas e historiadores lo aseguran, no es herido en Nochistlán. El percance y el desastre ocurre en un sitio que se llama Yahualica o próximo a Yahualica, en unos cañones ahí próximos a Yahualica. Y de ahí transcurren 11 días hasta llegar a la tercera Guadalajara, donde fallece. Entonces, toda esa ruta la tengo georreferenciada, digitalizada. Ahí me invertí unos buenos años en ese asunto. Esa es una promesa, está notariada, firmada, cuando estén las condiciones de seguridad, reitero, las suficientes condiciones de seguridad, tanto en Zacatecas como en Jalisco, la haremos, ya llegará el día. Y vamos a hacer esa ruta. Sí. Vamos a hacer esa ruta. Y lo segundo del libro de Pedro de Alvarado, Pecados de la Conquista, tenlo por hecho, ya está. Ya está. Cuando nos veamos en persona, ya está. Está grabado. Ya está grabado, ya está Está grabado. grabado. Ok, perfecto, ya te interrumpí para eso. Entonces, ibas a compartirnos, Rafa, Sí. cómo es que organizas, cómo es que armas
tu primer viaje, la primera expedición, y que conste que, o sea, aquí no hay subsidios, o sea, no tiene nada que ver, organizaciones, No, política, o sea, es un tema, lo tuyo es un tema ciudadano, como esto, también es un tema ciudadano, que si bien está ahí en las narices de las autoridades, se hacen las ciegas, las sordas, las mudas, las que no ven, y lejos de apoyarte, te voy a decir una mala palabra, te molestan, así lo voy a dejar. Lejos del apoyo, te molestan. Entonces, eso sí lo tengo que dejar claro. Todo este esfuerzo que has hecho tú es un esfuerzo personal. ¿Es así, Rafa? es así, así es. Primero hay que reunir pues los medios económicos. Sin medios económicos es imposible. Yo los viajes los hago por mi cuenta, nadie me aconseja, nadie me recomienda, los hago porque yo quiero y como yo quiero, siempre guiándome en la ruta histórica. Pero las rutas históricas es cierto que son muy difíciles de ubicar porque nos vamos a un continente en el que en aquellos años de conquista los caminos eran veredas, no habían caminos hechos, entonces es difícil geolocalizar unos hechos que ocurrieron en el siglo XVI. Pero bueno, siempre nos ajustamos lo máximo posible. Eso no quita que durante el recorrido pues me acerque a lugares históricos o que los tengo en mente, aprovechando la ruta, pues recorrerlos, como puede ser, está claro que no pasaron por el sitio arqueológico de Cantona, pero yo ya que estoy en el altiplano de México, pues lo visito. O la Pero, laguna de Chichica. Rafa, te interrumpo, pero ¿cómo integras el primer viaje? ¿Cómo es que dices, a ver, voy a empezar por acá, lo voy a programar para un tiempo que no sea de lluvias? Sí, ¿Cómo integras tu primer viaje? ¿Y cómo haces ese recorrido, Rafa? vale. ¿Por qué? ¿Por qué el primer viaje a México? A ver, los conquistadores son todos personajes pues de admiración por la épica, pero también es cierto que Hernán Cortés es diferente. Hernán Cortés es un personaje que te atrae en muchos sentidos, ¿no? No solo te atrae por la conquista, porque Hernán Cortés fue conquistador 2 años, no fue más tiempo de su vida. Fue empresario, fue explorador, fue escribano, fue alcalde en Cuba, escribió las cartas de relación. Es un personaje que a medida que lo vas conociendo, te va cautivando. Entonces, México era el primero, sí o sí. ¿Y cuál es el primer lugar al que vas, Rafa? Ciudad de México. No me he ido a Playas del Carmen o a la Ribera Maya, como se llama todo el mundo. Me fui directamente a Ciudad de México, estuve recorriendo lo que es el centro histórico de México y de ahí pues alquilé un coche y directo hasta el puerto de Veracruz, pasando por Y Orizaba. ahí en la Ciudad de México, ¿qué buscabas, Rafa? ¿Qué era lo que te atraía? De Ciudad de México, Sí, o sea, Ciudad de México es la antigua Tenochtitlan. sí, yo lo Es sé, pero, o Tenochtitlan. sea, ¿qué buscabas ahí? ¿Qué dijiste? Necesito ir a Tacuba por donde fue el escape, necesito ir ¿a dónde? O Pues sea, el primer sitio donde quería ir era el Zócalo. Era el ok. Zócalo porque es donde se ubicaba todo el centro de lo que era Tenochtitlán. Intentar ubicarme ahí, cómo podía ser de grande esa zona, cómo es la Catedral de México, cómo es el Palacio Nacional, que antes eran las casas viejas de Moctezuma, cómo es, pues, detrás en la calle Guatemala, cómo es donde apareció el Zompantli, cómo son los restos del Templo Mayor, todo eso en el Centro Histórico de México. O sea, Y buscabas algunos puntos específicos, pues, sí, a ver dónde fue, qué hizo la matanza, el desacato Pedro de Alvarado, eso es, en el Templo Mayor, sí, sí. dónde estuvo prisionero, Moctezuma, lo que es Montezuma. hoy O Montes sea, de Piedad, lo que es hoy Montes de Piedad, Axayacat, el Palacio de Axayacat. llevabas, Rafa, puntos aquí quiero estar. Sí, sí. Y es difícil de ubicar porque hay muchas cosas que como que no se explican. Es difícil ubicarlos, ¿eh? Pero al fin y al cabo entre un punto y otro vas comparando y al final vas ubicando lugares. Es complejo porque nadie quiere ubicar una zona de Hernán Cortés, pero luego todo el mundo quiere que esté allí. O sea que es una cosa como que se mueven entre dos mares, ¿no? Por decirlo de una manera. Renuncio, pero como me interesa que va a hacer 5 siglos, los 500 años, estuvo aquí, dices tú, joder, ahora sale, ¿sabes? Mientras tanto no se ubica. Y después de que recorres el centro de la Ciudad de México, que ya sales de esa zona este,
la zona cero, podríamos decirle así. Eh, Tú dices, ahora necesito ir a conocer hacia este lado donde fue el escape, Sí. este, o sea, donde se perdió el tesoro, el quinto del rey, este, ¿qué voy a hacer ya después de que visita los puntos en la zona cero? ¿Qué decides en ese tu primer viaje? Pues donde es el centro histórico de México, pues sobre todo ubicar dónde está enterrado Hernán Cortés, que está ahí en la iglesia de Jesús Nazareno, al lado del Hospital de Jesús. Ahí el punto donde se encontraron Moctezuma y Hernán Cortés el 8 de noviembre de 1519, que está ahí, creo que las calles exactamente, creo que son Pino Suárez y la otra no me acuerdo muy bien, pero bueno, hacen un cruce ahí de Pino Suárez con la otra calle, que es pues, la más recta que hay. No me sale ahora el nombre, pero bueno, sé ubicarlo ahí. Y después, pues, una de las cosas que me llamó mucho la atención es cuando emprendes a hacer el recorrido de la huida de la noche triste, que es el escape, ¿verdad? Ese es el Sí, sí, escape, sí. ¿no? Vale, vale, la huida de la noche triste, noche triste, en verdad eso fue un dicho que se dijo al final por algún historiador en el siglo quizás 18 XIX. Pues Hernán Cortés nunca dijo noche triste, siempre dijo la noche fracasada, ¿no? Cuando se refería a ello. Pues es muy llamativo porque me sorprendió muchísimo, porque claro, cuando tú lo lees, yo me imaginaba a lo mejor 500 metros de puente con cortaduras y luego te das cuenta que no, que pasa de los 5 kilómetros. Entonces, ubicarte en una situación de 5 kilómetros huyendo de noche, flecheándote por los dos lados, no sé, eso se tuvo que hacer eterno. Eso no llegaría nunca a Tacuba. Yo creo que se les hizo, pues solo ellos podrían explicarlo, ¿no? Pero esos 5,6 kilómetros, quiero recordar para ser exactos, se hace muy largo cuando te están atacando, ¿eh? O sea que eso me sorprendió el recorrido. Yo lo ubicaba, pensaba que sería medio kilómetro, mucha menos distancia, pero no. Eso es lo que te hace ir al lugar, ubicarte allí y recorrerlo, que te llevas muchas sorpresas en relación a cómo lo lees, ¿no? A cómo se explica. Sí, o sea, porque era un camino entre el agua, y no era una gran ruta, era un camino que a los dos lados estaba rodeado por agua, canoas a los dos lados, flechas saliendo, Y piedras. flechas viniendo de enfrente, flechas viniendo de la retaguardia, 5,6 kilómetros, lloviendo en la noche, o sea, al final del día eran seres humanos unos y otros, claro, pero al final del día el que está siendo acosado está más tenso, más nervios, más probabilidad de errores. ¿Cuál es tu experiencia de allí, aparte de esto que nos cuentas? Este, ¿Dónde? En el escape. en Tacuba, sí, en el escape. Pues mi experiencia es que intenté hacerlo el primer día que fui y se me estaba haciendo de noche y tuve que regresar. Dije yo, ostras, esto es más largo de lo que me pensaba, no lo había calculado tanto, se me hizo largo. La verdad es que la zona no es muy segura. Cuando llegas a San Cosme, no es muy segura, no lo vi muy claro y regresé para hacerlo al día siguiente con más tranquilidad. Lo hiciste, lo hiciste en 2 días. Sí, lo tuve que hacer en 2 días porque dije, ostras, que se me va a hacer de noche y no, digo, y luego tengo que regresar y se me complicó. Luego que recorres ahí, Rafa, que ya estuviste en la zona cero, recorres todos los palacios, recorres Tacuba. ¿Qué más haces en esa primera expedición, Rafa? También visité supuestamente donde vivió Malinche con Jaramillo, que está muy cerca del centro histórico, la casa de la Malinche. Ahora es un colegio. No me dejaron entrar, pero bueno, son cosas que pasan a veces en estos viajes. Pero bueno, lo vi por fuera. Está claro que no es ese palacio, pero te ubicas. Era aquí. Entonces, pues vas recorriendo lugares en los que intentas ubicar los sitios, ¿no? ¿Habrá algún error? Sí, pero son errores mínimos, porque los historiadores hayan trabajado muy bien, los tienen bastante geolocalizados los lugares. Está claro que no es el edificio que hay hoy, pero sí que se ubicaban ahí. Entonces hay que hacer un trabajo mental, ¿no? De imaginarte la zona y el lugar sin los edificios altos, la mayor parte de casas pues hechas de cal y canto, de madera, algunas, o sea que, bueno, hay que hacer un trabajo mental in situ también.
Interesante. Y luego que ya conoces toda esta parte, ahí termina tu primera confrontación de datos bibliográficos con datos de tierra, Rafa. Sí. Ahí termina, te regresas a España Mm. o luego que recorres ahí, le sigues a otro lado en No, México. me voy al aeropuerto de México, alquilo un coche y me voy hacia el puerto de Veracruz. Ah, ok, en esa misma, en la primer Sí, fui en viaje, coche, fui en coche. te fuiste a Veracruz. ¿Y allá Sí. dónde llegaste, Rafa? Pues hasta el puerto de Veracruz. O sea que me ubiqué en el lugar donde pues llegaron las 11 naves de Hernán Cortés, ahí frente al islote de San Juan de Ulúa, y ahí es donde inicio la ruta. Porque es cierto que Hernán Cortés tiene varias rutas. Tiene la de, primero llega a Cozumel, hace cabotaje en Cenla y hasta que llega a San Juan de Ulúa pasando por la isla Sacrificios. Esa es una ruta desde que llega al puerto de Veracruz y llega a Tenochtitlan, en el encuentro con Moctezuma. Después hay otra ruta, que es la de cuando tiene que salir al encuentro de Pánfilo de Narváez. Tiene que salir de Tenochtitlan y ir hasta Veracruz, que ha venido Pánfilo de Narváez con órdenes del gobernador de Cuba, de Velázquez de Cuéllar, para apresarlo. Después hay otra ruta que es la de regreso, después del encuentro con Pánfilo de Narváez, hasta Tenochtitlan. Después está la ruta de la huida de la Noche Triste. Después está la ruta en la que va tomando y conquistando los pueblos de alrededor para después conquistar Tenochtitlan, cuando ya han huido después de la Noche Triste, que empiezan en Tepeaca, que era Segura de la Frontera. Luego hay todo un recorrido por ahí. Y luego, como no, pues tiene la famosa ruta. Bueno, no es tan famosa, la gente no lo tiene muy presente, pero es la de exploración por todo el Pacífico, reconociendo lo que es hoy toda la Baja California, que es el Mar de Cortés. Que eso se desconoce mucho, pero esa exploración la hizo él. Enorme, interesantísimo. Rafa, entonces, o sea, llegas al puerto de Veracruz y decides llegas a Veracruz y ¿qué ruta decides primero? Bueno, ante esta variedad de rutas de Hernán, ¿cuál decides repisar primero, recaminar primero? La primera, la que hace desde Puerto de Veracruz a Tenochtitlan. Entonces, pues ya una vez que me ubiqué ahí en el puerto de Veracruz, pues ahora está el fuerte. En su momento no estaba el fuerte San Juan de Ulúa, no estaba. Por mucho que a veces leas en escritos que él ordenó construirlo, no es verdad, no había hormigón para construir la fortaleza. O sea que lo que es hoy todo el puerto de Veracruz y las avenidas, todo eso eran los arenales de Chalchihuecan, que es donde desembarcaron un 22 de abril de 1519. Y ahí es donde inicio yo la ruta, que es un Viernes Santo, en aquel momento. O sea que desde ahí, desde lo que es el puerto hoy de Veracruz, pues lo que hacen cuando desembarcan, pues lo primero es ubicarte allí, imaginártelo. Hay carreteras que no existían, todo esto era arenal. Entonces, pues, ¿cómo construyeron aquí las primeras casas de madera con hojas de palma y los mexicas allí con ellos, ¿no? Porque al principio los mexicas les ayudaron a construir ese pequeño campamento, se podría llamar campamento, porque eso fue un campamento de desembarco y allí estuvieron pues relacionándose, ¿no? Y ahí es el primer contacto que tienen Cortés y su hueste, pues con la hueste de Moctezuma, que estaban allí los mexicas que fueron a recibirlos, porque fueron recibidos. Entonces ahí inicia, Rafa. Sí, Ahí ahí es tu punto de partida sí. para esa primera ruta. Luego, Eso. ¿hacia dónde vas? ¿Te vas hacia Zempoala? Para dónde agarras? Pues como la zona en la que desembarcaron pues no era muy idónea para fundar ningún cabildo ni nada, allí sí que es cierto que lo que hacen es redactar, ¿no? Pero no fundan ningún cabildo. Sí que lo redactan, pero no construyen nada. Entonces de ahí los mexicas se van porque Cortés insiste mucho siempre en querer conocer a Moctezuma y ellos le dicen que no. Entonces, en el momento que se van, pues como aparecen los totonacas de Zempoala, pues entonces les dicen hacia dónde está pues su ciudad, porque son ciudades, su ciudad de Zempoala. Entonces ahí es donde se inicia la ruta de Cortés. Se van los mexicas, aparecen los totonacas de Zempoala y inician. ¿Por qué? Porque han ido a buscar también un puerto o un lugar donde poder cobijarse, porque se ve que por aquellos tiempos había muchos vientos y entonces lo han encontrado y es donde se ubica hoy la playa de la Villarrica. Entonces ahí inicia la ruta. Primer lugar por el que pasan, pues se podría ubicar lo que es la Antigua. Podría ubicarse cerca de la Antigua, no es en concreto en la Antigua, entiendo yo por lo que he ido descubriendo, pero
sí van pasando por la Antigua. Son 5 días desde que salen del puerto de Veracruz, lo que es el puerto de Veracruz, hasta la playa de la Villa Rica. Y el recorrido es, pasan por la Antigua, van a Zempoala, duermen en Zempoala, ahí conocen a Xicomecat, ¿no? El cacique gordo, el famoso cacique El gordo. cacique gordo, el gordo. Sí, el cacique gordo es quien tiene la clave de todo porque es el que le explica a Cortés cómo son las relaciones entre ellos y el que le dice dónde tiene que ir, que es Tlaxcala. La clave de todo es el cacique gordo Es de el Zempoala. Bueno, cacique, para el mí, cacique gordo jugaba muy bien sus cartas. Se movía de mucho. un lado, se movía del otro. Jugaba muy bien sus Sí. cartas. Para el lado donde se inclinaba la balanza, el cacique gordo. La jugó con Pánfilo de Narváez también, que lo Sí, acogió y se lo quedó. también ahí tuvo arreglos con Pánfilo de Narváez. Con quien se le arrimara, con Sí, ese arreglado. sí, Entonces tú sí, sí. estuviste en Zempoala. Bueno, recorres Yo recorro la Antigua, que es el primero, pasaron muy cerca. Si no pasaron por ahí, pasaron muy cerca. Entonces, la Antigua hay que conocerla, porque la Antigua pues tiene una ermita que se ubica en el siglo XVI, la ermita del Rosario, se ubica por 1523, más o menos, 1524. Los 12 franciscanos que llegaron se ubicaron ahí, se ubicaron ahí. sí, se les ubica allí de primeras. Hay un globo terráqueo muy bonito allí en la Antigua que marca 1525-1600, que fue el momento en el que máximo apogeo tenía lo que es la Antigua. También es cierto que hay un... dicen que es la casa de Cortés, pero no es la casa de Cortés. Pero es Ah, que... sí, una construcción antigua ahí Sí, 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 sí. Sí, sí, pero no fue la casa, era una casa de contratación donde se hacían los negocios, donde salían las mercancías que iban a España. O sea que no fue la casa de Cortés, pero bueno, llama la atención y tú dices, ostras, la casa de Cortés. Entonces vas allí, pero no te das cuenta que no es la casa de Cortés. Pero es muy bonita, Edgar, porque está lleno de raíces, de árboles no sé, centenarios allí, y es un lugar que es muy interesante, es muy legendario, llama mucho la atención lo que es la Casa de Cortés. Hay un cañón allí también, que se localizó en lo que es el río, creo que es el río Colibrí el que pasa por allí. Hay una ceiba, pues no sé cuántos años tendrá, más, mejor dicho, siglos. Pero los hogareños de allí, los del lugar, los lugareños, dicen que allí Cortés amarró a sus caballos. O sea que hay cosas muy interesantes en la Antigua y no se puede pasar por alto, porque está dentro de la ruta. Sí, fungía como esa construcción, no era efectivamente no era el domicilio de Cortés, se fungía No, como una aduana. eso es. Era la otra punta de lo que ocurría en Sevilla. Eso es. El extremo de Claro, lo yo que he dicho la ocurría en casa de Sevilla. contratación, claro. Sí, el extremo de lo que ocurría en Sevilla es esa construcción, ya sea a cuál te refieres. Sí, Y sí, sí. se ha dicho equivocadamente, lo sostienen muchos historiadores equivocadamente, que era el domicilio de Cortés, pero no era el domicilio de No. Cortés. Era una aduana, era una oficina, era una aduana, era Sí, 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 una sí, aduana. sí, donde sí salían las mercancías a España y por donde entraban Lo que a salía y entraba Nueva pasaba por España, ahí. Nueva España, que era Nueva España. Sí. Luego de ahí pasas a Zempoala, Rafa. A Zempoala, ahí es. Y el sitio arqueológico no está todo descubierto, por decirlo de una manera, porque creo recordar que podían ser unas 12 zonas. Pero bueno, está la más interesante, que es la del cacique gordo, Xicomecat o algo así. Es que Omega, sí. mi náhuatl no es muy bueno. Entonces, pues bueno, me esfuerzo en lo que puedo. Y allí contratamos un guía que estaba allí en Zempoala y nos ubicó pues donde durmió Cortés y bueno, en qué zona estuvieron los españoles. Y Zempoala no solo es histórico por ese momento, sino que hay que recordar, como hemos dicho antes, que ahí también se alojó Pánfilo de Narváez. Y ahí Sí. es donde le hacen una emboscada y lo hacen prisionero. Le hacen prisionero a Pánfilo de Narváez y Cortés pues aumenta su hueste de soldados, ¿no? O sea que Sí, Zempoala tiene mucha historia. Es la clave de todo, es donde se alojaron los españoles, es desde donde salen un 16 de agosto de 1519 hacia Tenochtitlan, salen desde allí. O sea que Zempoala es muy histórico, muy histórico. sí, hay documentos que refieren que María de Estrada traba combate con Narváez y le saca un ojo. Sí, O le sea, sacan ¿no? Una pica, ¿no? Sí. con quien trabó combate, Pánfilo de Narváez, hay documentos que refieren que fue con María de Estrada.
Puede ser. María de Estrada traba combate con él y lo hace prisionero. Y le hiere ahí un ojo. Y ahí se integran un grupo de mujeres a la exploración y se integran con María de Estrada. Entonces, de ahí pasas a dónde, Rafa, Ahora que de Zempoala. has nombrado a María de Estrada, qué grande. Se omite mucho a las mujeres que participaron en conquistas o en batallas, pero ¿cómo la describen en Otumba? ¿Cómo la describen a María de Estrada batallando en Otumba? Bueno, más que los mismos hombres que estaban allí, ¿eh? Sí, y la vida de María de Estrada es una vida sumamente interesante desde muy joven. Su paso por el Darién, su, su paso por Cuba. Sí, Es una mujer extraordinaria sí, sí, sí. y Y estuvo es una de mucho las tiempo fundadoras de Puebla, ¿verdad? Es de una de las Puebla, fundadoras de es Puebla. fundadora de Puebla. Sí, sí. Y ese es ahí, voy a meter un gol, ahí Jerónimo García, es ahí compatriota tuyo, cineasta, hizo el teaser basado en mi novela. Sí. Sí, sí, hizo el teaser basado en la novela, en mi novela de María de Estrada. Y hay ahí un proyecto de hacer un documental o un largometraje o corto con Jerónimo. Lo he visto Este, anunciado, lo he visto anunciado. sí, sí, sí. Sale ella Pero, hablando. Quien representa a María de Estrada sale hablando y explicando. sí, Yo sí, soy pero María de Estrada. ese fue ahí un gol, Rafa. Entonces, consiguen un guía en Zempoala y se dirigen hacia dónde. Nos recorrimos todo lo que es el sitio arqueológico de Zempoala. Lo recorrimos, nos fue explicando. Y bien, a ver, es como te digo, no es tan grande, pero no es tan grande porque quedan muchas zonas. Eran unas 12 zonas y en verdad hay descubiertas arqueológicamente una. Después de Zempoala, pues continuamos hacia el norte. Ellos en Zempoala duermen el segundo día. El primer día pasan por lo que es la Antigua, cruzan el río, que es el río de la Antigua, Huexilipan, a lo mejor se dice así en agua, pero bueno, bien, da igual. Cruzanla ahí, pasan a Zempoala y la tercera noche duermen en un sitio deshabitado, pero siguen hacia el norte, van hacia la playa de la Villarrica, siguen hacia el norte. Se cree que ahí es donde Cortés pues, se hace con dos códices, que son los que envía el rey de España, que como los pobladores abandonan el pueblo, me imagino que pues asustados por la llegada de estos barbudos, ¿no? Como se solía decir, estos barbudos. Por eso yo también no me afeito en plan barbudo. ¿No? O sea que pues allí durmieron la tercera noche y siguieron hacia el norte y después llegan a Huyatistlán o algo así. Es en el Cerro de los Metates. Ok, El sitio arqueológico de allí es súper bonito. Los mausoleos que tienen, las vistas, un lugar muy bonito donde ocurrió un hecho pues significante, ¿no? Porque claro, ya se han hecho aliados de los totonacas, de Zempoala, y allí pues bueno, se presentan unos tributarios mexicas y como ven que han recibido bien a Cortés y a su hueste, pues les empiezan a recriminar a los pobladores de Huyatistlán, creo que lo puedo decir bien. Bueno, tengo una foto allí, creo que digo bien el nombre. Y claro, Cortés se percata de lo que está ocurriendo y les ordena que los detengan. Tú imagínate que Hernán Cortés les dice a los totonacas de allí detenerlo. Y dice, pero vamos a detener a los mexicas, que va a venir Moctezuma aquí y nos va a aniquilar a todos. Pues se lo dijo, detenerlos. Yo os protejo, somos aliados, van a dejar de ser tributarios, vais a dejar de ser tributarios de ellos. Y los detienen, le hacen caso. Porque Cortés era muy carismático, no sé cómo lo hacía o no, pero te convencía. con mucho carisma. Sí, Y, era una persona muy carismática, transmitía mucho carisma, sí. sí, y de ahí para dónde pasas, Rafa? De ahí está muy cerca, bajando del Cerro de los Metates, pues ya ellos desde allí ya ven que llegan las naves. Entonces, pues al día siguiente bajan y ya pues nos ubicamos ya en la playa de la Villarrica, de la Veracruz, Ok, que es este, donde fondean las naves, donde se barrenan las naves, donde se empieza a construir el fuerte, o sea, el primer cabildo, donde sale Portocarrero rumbo a Castilla con la carta de relación y todos los tesoros al rey para explicarle la fundación del cabildo. La playa de la Villarrica es muy histórica, es un lugar muy histórico y ahí están los restos
del pozo donde hacían las cocidas de cal, los restos de la ciudad que fundaron, que es el fuerte. Ahí estuvo preso 2 años Pánfilo de Narváez. El Pánfilo, pobrecillo, está en todos los sitios. Y nunca bien parado, nunca sale bien parado, pobre Pánfilo. De- Pues pues es que, pues es que tenía mala suerte, era un explorador con muy mala suerte. Hay O, un dicho en España que se dice, no seas Pánfilo cuando siempre estás metiendo la pata, y se dice que es por él, ¿sabes? No lo sé si es verdad o no, pero se dice que viene por fue, él eso. fue muy bonito, lo voy a adoptar, lo Sí. voy a adoptar. Gracias, Pánfilo. No seas Pánfilo, por siempre anda metiendo la pata, sí, Sí, como sí. Pánfilo de Narváez. Luego de ahí de tu estancia en la Villa Rica, vas a otro sitio de la ruta de Hernán. Pues allí En esa son primera los... incursión, Sí, allí después, pues, para mí, primero buscarlo, porque no está señalizado el fuerte que fundaron allí Cortés. Para mí, estar en ese lugar es histórico, porque ahí es donde se ubican, ahí es donde están, desde donde vigilan si vienen, desde donde se refugian en caso de ataque. Allí es donde se funda el cabildo, ese primer cabildo de la Nueva España, ¿no? De lo que hoy es México. No es el primero de América, como se suele decir, porque ya está primero Santa María de la Antigua del Darién, que se funda en 1510 por Balboa y Enciso, creo recordar. O sea que no es el primero en América, pero sí es el primero de la Nueva España, sí. y sabes que ahí estuvo María de Estrada en Santa María la Antigua del Darién, fue una de las que estuvo este, participando en la construcción de Santa María la Antigua del Darién. Estuvo María de Estrada, estuvo Pizarro, Francisco Pizarro. Pizarro, el primo Sí. de Hernán Cortés. Entonces, se conocían muy bien. Estás ahí, luego, ¿cuánto tiempo permaneces en la Vía Rica? Pues en la playa de la Villarrica hago un día. Hago un día, pero es un día intenso porque madrugo y quiero revivir lo mismo que los conquistadores cuando vigilaban. Hago el amanecer. Me voy hasta el cerro, en la Villarrica, voy con mi linterna hasta allí y veo el amanecer, que es uno de los mejores amaneceres que he visto en mi vida porque estaba todo súper despejado y súper bonito. O sea, haces casi la mismo trabajo y la misma práctica que hicieron los exploradores del siglo XVI. Intento vivir esos amaneceres que ellos vivían, ese amanecer. O sea, la salida de Huitzilopochtli, ¿no? Podríamos Sí, decir. increíble, Rafa, increíble. Luego, ya que estás ahí, para dónde transitas, Rafa? Después Ya de pues ahí. voy regresando porque ellos después, desde agosto, el 16 de agosto de 1519, es cuando ya dicen, vamos a Tenochtitlan. Entonces, pues me ubico otra vez en Zempoala y ya emprendo la ruta hacia Xalapa, que es el siguiente punto, la siguiente ciudad en la que a la que llega, después de ir recorriendo desde Zempoala, que hoy es la capital de Ahí, Veracruz, la capital de Veracruz, ¿no? sí. ¿Y ahí cuánto permaneces? No, ahí es una noche. En todos los puntos voy durmiendo una noche. Y recopilando datos, confrontando datos, Sí, sí, visitando el museo de Jalapa. Es el segundo museo más importante que hay en México. Las cabezas colosales de los Olmecas, ¿no? Están sí. allí. Ese, después del Museo de Antropología de México, el Museo de Jalapa, tengo entendido que es el segundo más importante de lo que es México. Sí, increíble. Entonces Sí, permaneces un día en Jalapa y luego decides ir para dónde. degustando la comida Ah, ok. mexicana, que la he hecho mucho de menos, me encanta, es muy buena. Ahí es mestizo, todo es mestizaje, la comida, la sociedad, la arquitectura, todo, todo. Y la comida no va a ser menos. Cuando se va a México hay que disfrutar de la comida, hay que Sí. disfrutarla. Rafa, ya cuando terminas tus visitas en Jalapa, decides ir para dónde vas, qué ruta A, sigues. a Coatepec, Cuéntanos, vamos, ahí sí. qué en Coatepec, Rafa. Pues en Coatepec no está claro que pasasen, pero para ir a Xico, que es el siguiente pueblo, tienen que pasar por Coatepec o tienen que pasar muy cerca, muy cerca. Quiero decir un detalle que en la Catedral de Jalapa
hay una cruz y se dice que esa madera es de uno de los mástiles de los navíos de Hernán Cortés. ¿Es un dicho? De los, a ver, de los navíos que hundió Cortés. Sí, de los que barrenó, la madera con la que está hecha la cruz que hay allí, se dice que es con uno de los mástiles de uno de los navíos, que es la misma madera. Es lo que se dice. Pero bueno, Habría que, es lo que yo interpreto durante la ruta de Hernán Cortés no, pero Hernán Cortés sí, estuvo aquí, se sentó aquí, comió aquí, durmió aquí, esta cruz es de sus mástiles, etcétera, etcétera. O sea que no, pero sí. ok, sí, 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 entiendo. O sea, el lado que está comprobado, documentado, y el otro lado, ¿no? El de la, el lado de la historia hablada, Sí, la sí, sí, sí. historia a lo Lleva mejor no turismo, es que escrita. crea turismo todo eso hace turismo. Sí, todo eso hace turismo y hace turismo. Y entonces, pasas por ahí, te diriges hacia dónde. Bueno, en Coatepé, pues la verdad es que subí al Cerro de las Culebras, que está muy bonito, es un recorrido muy bonito. Intenté ir a la Cascada La Granada, que tiene, si no me falla la memoria, más de 1.200 escalones. Pero bueno, son cosas que intento aprovechar cuando hago la ruta, porque yo siempre intento que la ruta sea divertida, amena, cultural, ¿sabes? O sea que no es que llegue y solo me intente ubicar los sitios históricos. También está lo demás, como por ejemplo en Veracruz, si volvemos atrás, coincidí un sábado y eso era una fiesta, todo lo que es el Zócalo de Veracruz, allí exhibiciones de pressing catch, ahí bailes, sí, la bamba, los trajes virreinales, era un espectáculo, o sea que todo eso pues lo vas aprovechando en el viaje. Claro, claro, sería lo paralelo, ¿no? Vas, Claro, vas, es lo bonito, es hacer la ruta histórica amena, bonita, divertida. que también eso está bañado está bañado y está muy permeado por la ruta de Cortés, ¿no? A final de Todo cuentas. A eso final es. de cuentas está muy permeado por la ruta de Cortés. Luego Sí. llegas ahí, y después, ¿qué haces? Pues de Le- Coatepec pasamos a Xicochimalco, y tengo que reconocer que Xico es uno de los pueblos mágicos que a mí me ha encantado mucho, me encantó muchísimo ese pueblo. Tiene muchas referencias históricas a lo que es la ruta de Cortés y sus calles empedradas. Ahí Eh, estuvo Cortés. sí, Ahí pasó, llegaron, más bien pasó. pasaron, ellos describen como una villa muy fortificada en las que por lo que entiendes es que solo hay el paso de uno en uno, porque la villa está muy fortificada, pero siempre son bien recibidos, siempre son bien recibidos. Si te das cuenta, Edgar, estamos en Chico y no ha habido ninguna batalla, no ha habido batallas, no ha habido. O sea, pura diplomacia. Pura diplomacia. Y esa diplomacia firmando alianzas, incrementando su fuerte, su ejército, sus tropas. No hay batallas. Hasta el momento no han habido, no hay No hay flechazos. nada. Todo lo que es Veracruz, no hay nada. No hay nada. Increíble, Claro, sí, increíble. sí. Claro, yo cuando trazaba la ruta decía, pero ¿dónde están las batallas? ¿Cuándo llegan las batallas también, ¿no? Para ubicar los lugares. No, digo, hasta Tlaxcala no llegan. Luego te sigues de frente, Rafa. ¿Te Sí, sigues de después frente? íbamos a Ishuacán de los Reyes por los Reyes Católicos. Aunque la iglesia de Ishuacán tiene los Reyes Magos, pero en verdad es Ishuacán de los Reyes por los Reyes Católicos. Un pueblo muy bonito, pequeñito, con su entre montañas, con su niebla. No sé, eso es lo que hace mágica la ruta. Y- Pasamos desde un puerto, como es Veracruz, a zona ya montañosa, porque para llegar a Ishuacán tuvieron que pasar por un puerto que llamaron Nombre de Dios, porque tal y como describe Hernán Cortés, en España él no ha subido un puerto que le hubiese exigido tanto como fue ese. Entonces le pone Nombre de Dios. Ok, llegas ahí, aquí este sitio también fue pisado por Hernán. Sí, Ishuacán de los Reyes, pasaron por allí también. Y, Pasaron, y- vieron desde lo alto, vieron la población, la vieron. ok, y ahí estuviste cuánto tiempo, Rafa, ¿nomás lo pasaste? Ishuacán fue de pasada porque Ishuacán tiene un problema y es que solo hay un sitio donde alojarte. No tiene alojamientos para el paso de turistas. Solo hay uno y no tienen conexión. Iban por Messenger, les escribía.
igual tardaban medio día en contestarte y al final no quedé allá a dormir. No digo, por si acaso vamos a continuar. ¿Sabes? Y le sigue, ¿ahí vas solo o llevabas a alguien? ¿No iba con mi amiga Denis? Ah, con Denis, Sí, claro, sí, a quien he saludado nada más empezar esta charla. sí, 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 sí. sí, sí. Pues Ibas con imagínate, si vas solo, pues tú a lo mejor sobrevives dentro del coche, ¿no? Si no encuentras al final dónde dormir, pero ya siendo dos hay que ser caballero. Sí, sí. Entonces, de ahí a dónde pasas? Pues de allí fui, a ver, no se ubica en la ruta lo que es la laguna de Alchichica, pero la laguna de Alchichica no puedes dejarla pasar por alto, no se puede. La laguna de Alchichica es un lugar histórico donde incluso Jacques Cousteau estuvo allí, donde se dice que suben, bueno, más que suben, entran y salen ovnis, ¿no? También se suele decir. O Sí. sea que no llegaron porque son las lagunas saladas, ¿no? Del altiplano, pero pasar por alto a la laguna de Chichica no me lo habría perdonado yo a mí mismo nunca, no recorrerlo. En realidad nunca estuvo ahí en las lagunas, ¿o sí? Cerca, pasaron, hicieron Ishuacán y subieron para el norte. Porque es cierto que en la ruta los marean un poco, los marean los totonacas, les hacen subir, bajar, volver, venga por aquí, vamos por allá, y dices tú, ostras, no sé con qué objetivo digo, pero les marearon un poco, ¿eh? Sí, los, si hubieran sido taxistas, ahí con perdón de los amigos de los taxis, pues les hubiera ido bien, ¿no? Muchos kilómetros recorridos y cosas de esas. Nos Este, estaríamos quejando, el taxista me ha dado mucha vuelta para traerme hasta aquí. sí, de ahí a dónde pasas. Pues de ahí tú puedes subir hacia el norte o ya que estás en la laguna de Achichica, puedes visitar el sitio arqueológico Cantona, que es uno de los sitios arqueológicos más importantes de México, pero yo creo que porque está en la ubicación en la que está no es tan conocido. Entonces, no fueron a Cantona, aunque si buscas en la página de municipios de México, te lo ubican allí. Incluso una persona que estaba allí trabajando nos dio a entender que pasaron por ahí. Es que todo el mundo se quiere traer a Hernán Cortés también a los lugares históricos o por donde tú pasas, quieren traerlo. O sea que su carisma continúa. La gente quiere decir que estuvo allí. Fíjate qué extraño, en vez de crear o abonarle un repudio, este, están deseosos de que sí, por aquí pasó, aquí Sí, estuvo, aquí se sentó, aquí sí, sí, comió, y quieren ser partícipe de sí, esa sí, 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 ruta. O sí, sí, sea, sí, sí. no, quieren ser partícipes de la ruta, no quieren estar lejos de esa No, ruta. no quiere. Ellos Quieren, saben que no hubieron batallas ahí. Veracruz no hubo batallas, son aliados. Está sí, todo dicho. sí, y de ahí pasas a dónde. De Cantona, pues está la fortaleza de San Carlos. Ya si volvemos a trazar la ruta hacia el norte, que es hacia donde fueron ellos, está la fortaleza de San Carlos, que es una fortaleza muy bonita, que está en Perote. Es muy bonita, muy histórica. Creo recordar que allí falleció, creo que es el primer presidente de México, que es Guadalupe Victoria. Puede ser que fuese Guadalupe Victoria el primer presidente, o si no, pues alguien muy importante. Si no fue presidente, yo creo que sí lo fue. Y falleció allí, en la fortaleza de De San Perote. Carlos, de Perote, eso es. Ahí estuvo Hernán, ¿no? No, pasaron, no no se le ubica históricamente, pero yo creo que es un lugar en el que haciendo la ruta no lo puedes dejar pasar por alto. Hay que visitarlo. Fue un punto Ah, que se construyó allí como, ¿cómo decirlo? Como de refuerzo a San Juan de Ulúa. Una listo. fortaleza que se construye. Y es muy histórica esa fortaleza porque hubieron presos allí de la Segunda Guerra Mundial. Fue un campo de concentración de alemanes e italianos. De los barcos que se fueron cogiendo. Sí, 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 sí. Hubieron marineros allí. Sí, Madre de Dios. sí, sí, sí. Increíble. Sí, 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 sí. Prisioneros alemanes, E italianos. Y no militares. También hubieron ciudadanos alemanes que también estuvieron allí como un campo. Sí, un allí. Era campo la de guerra. concentración. Total. Sí, sí. Madre de Dios, increíble. Pues sí, sí, sí. Ahí está la Fortaleza San Carlos, en Perote. La recomiendo, es gratis, la entrada es gratuita. Y si quieres un guía, el vigilante o el policía que está allí lo llama. Y viene. Y vienen, ¿eh? Eso México es muy serio.
Son muy formales los mexicanos en su trabajo, trabajan mucho y si les llaman lo dejan todo para ir a atenderte. Eso a mí me sorprendió mucho como sociedad mexicana y es de alabar porque, joder, el mexicano si puede siempre te ayuda. Hay Sí, somos pajarracos como en todos los sitios, pero el mexicano de a pie, el 99,9% de la sociedad mexicana es muy sociable, muy amable y siempre, si que pueden, te ayudan, siempre. sí, el ciudadano, Eso es. el Eso es. ciudadano, sí. No, la policía a lo mejor no, la policía a lo mejor es más peligrosa, El ¿no? ciudadano, lo otro se cose aparte. Yo Lo sufrí mucho, otro, digo, como haya un control de la policía, digo, a ver qué es lo que pasa, no. porque me fío más del ciudadano. Bueno, es una broma, ¿no? Pero bueno, que tampoco es tanta broma. Sí, sí, te entendemos. Y el ciudadano es otra cosa, los otros Sí, se cosen sí, en un perro sí. la parte. Entonces, pasas de ahí a dónde? Si quieres te explico, Sobre la ruta desde Ixhuacán subes hacia Alto Tonga, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en el tramo desde Ixhuacán a Alto Tonga? Pues que en la ruta pasa mucho frío, les llueve granizo, por como se entiende en las cartas de relación de Hernán Cortés, agua, piedra, eso debe ser granizo seguro. Eh, lo pasan muy mal durante 3 días, no tienen agua. Es que toda la ruta hay que conocerla de que falta comida, falta agua, que son, joder, como una vez me dijo un guía ascendiendo el Iztaccíhuatl, miramos hacia el Popo y dije, por ahí subió Diego de Ordaz, ¿no? Me dijo, sí, y me la trazó así con el dedo por donde subieron del Popo y me dijo, aquellos españoles, qué cabrones eran. Dijo, pero los primeros que llegaron, dice, esos que vinieron con Cortés, qué cabrones, nadie podía con ellos. Entonces, pues eso, lluvia, granizo, tienen sed, no tienen alimentos y pasaron pues muy cerca de Alto Tonga y como Alto Tonga tiene río Pancho Poza con aguas turquesas, el río que pasa por allí, pues yo creo que es obligado parar también, porque es lo mágico que tiene la ruta. Y Sí, paré en Alto Tonga. Muy bonita, dormí allí. Como bien sabes, en Michoacán no se podía dormir, era sí, peligroso, podías quedarte sin alojamiento. Y de Alto Tonga, pues pasé a Xiutetelco. Xiutetelco tiene en lo que es la zona céntrica, que podemos decir como si fuese el Zócalo, ¿no? Se puede llamar Zócalo, ¿no? A toda la zona del parque que tiene cada pueblo. Se puede sí, llamar es el Zócalo. Zócalo. Vale, pues tiene un mural impresionante pues se representan los caballos, cómo llegan los conquistadores, el pueblo allí. Hay en la ruta sitios muy, muy bonitos que recopilan momentos. En Xico es el pueblo que más reconocimientos tiene a la ruta de Cortés, de lo que yo pude ver. Tiene una piedra de sacrificios allí, que cuando la estaba mirando así, pues comparándola un poco con la del Templo Mayor, ¿no? Con la del Zócalo, que digo, ostras, se parecen mucho, es verdad, y tal. Pasó una mujer mayor y se ve que me vio ahí muy entusiasmado, no sé, me dijo, esa es la piedra de Hernán Cortés, esa es su piedra, tal. Y yo dije, ah, sí, sí, señora, sí, gracias, ¿sabes? O sea que luego también al lado de la iglesia, en Chico, perdona que retrocedamos, pero como te he dicho que es el pueblo que más reconocimientos tiene, Sí, pues tiene ahí como las tablas en azulejo, pues tiene grabada pues los hechos que menciona Bernal Díaz del Castillo, o en las cartas de relación, por la parte de atrás las menciones que hace un cronista. Después tiene un mural pintado que traza la ruta desde Jalapa hasta Ixhuacán. No sé, está bonito de Chico. Tiene el Museo del Danzante, que cuando son las fiestas de Chico, el 22 de julio, si no me falla la memoria, porque coincide con el cumpleaños de mi padre, por eso no se me olvida, pues salen y representan a Alvarado, a Malintzin, a Cortés, y son máscaras con bailes, o sea que está muy presente, está muy presente. interesante. Luego, ¿vas a De, dónde? De ahí pasas a dónde. de Xiutetelco pasé a Teciutlán, por ahí ¿Estás en pasamos, qué? O sea, ya Teciutlán. estás ya andas como cerca de En Puebla, Tlaxcala. ya ¿En estoy dónde casi en estás? Puebla, ¿no? Puebla. ¿Cómo? Estás en Puebla, está todavía Sí. como en Puebla, sí. Y de ahí pasas a dónde. No pasaron por allí, pero hice los manantiales de Chinautla. No estuvieron ahí, pero bueno, en el Bueno, recorrido paralelo vas. eso es, claro, sí. Son veredas, no para ir por una vereda que no sé localizar ni ubicar, que nadie la tiene ubicada,
pues bajo un poquito y estoy en Chinautla, que están los manantiales, que es una zona súper bonita, donde relajarte. ¿Ahí vas todavía con tu compañera o vas Sí, sí, solo? sí, 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 sí. Es muy Híjole, aventurera. ay, Es muy aventurera. qué fuerza, ¿no? Qué Sí, fuerza, mucha. Sí, sí, qué sí. fuerza, qué fuerza. Entonces, estás ahí en los manantiales, luego ya te integras otra vez a la ruta y, Sí, y- y- pasan por Tlauquetepe, creo recordar, que se dice así el pueblo, y lo que hago es voy hasta la cascada de Postla, que es un lugar súper bonito que pertenece al pueblo, pero no subieron tan al norte. Pero esa cascada hay que visitar. Es por eso que te digo que la ruta la llevo también a mi terreno en el aspecto de visitar y recorrer lugares tan mágicos como la ruta, ni más ni menos. sí, sí. Y de ahí bajé a Zautla. Hasta ese momento no hay combates No hay nada. Cero. y te sigues de Alianzas. frente. Bien recibidos y alianzas. O sea, pura diplomacia hasta ahí. Y ya van, ya van a mitad casi del camino. Sí, 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 sí. Bajan, suben, han subido Teciutlán, Chinautla y ya empiezan Pazautla. Ya empiezan a ir bajando otra vez. Ya empiezan a ir bajando. Sí, entonces, luego te sigues de frente y vas para dónde. Pues en Zautla, perdona que te pueda interrumpir, pero en Zautla hay unos murales muy bonitos. Hay un mural en la que se ve a Cortés con sus soldados ofreciendo la mano a ¿cómo le podemos llamar al máximo mandatario de allí, de un pueblo? Bueno, bien, lo recibe, me sale hasta el nombre, Orintepeque, y como si fuese el máximo mandatario de allí, ¿no? Y está el mural ahí como se aproxima. Incluso Cortés le pregunta si es tributario de Montezuma y le dice, ¿y quién no lo es, no? ¿Quién no lo es? O ¿Quién no sea lo que es? ¿Quién no lo es? cacique, me sale la palabra, Casi, cacique, el cacique. Y allí están 5 días, más o menos están 5 días allí. Ahí está el mural, súper bonito, histórico. En la zona del Zócalo incluso hay un azulejo en el que está grabado el paso de Cortés. Lo ponen con Z, pero bueno, es Cortés, Cortés, es lo mismo. Y ahí está, sí. De ahí ellos hacen 5 días y desde ahí es cuando ya van ya van enfocando lo que es, ya vamos hacia Tlaxcala. Entonces mandan unos emisarios de allí, pues para que sean bien recibidos, que van con los totonacas, que quieren ser bien recibidos por los tlaxcaltecas, una avanzadilla, ¿no? Y salen mientras están en Zautla. Hacen 5 días allí y bajan a lo que es Iztacamastitlán. Siempre otro siguiendo punto. el río Apulco. El caudal del río Apulco se va siguiendo y van llegando a Iztacamastitlán. Ahí estuviste tú también. En Iztacamastitlán, sí. En Ahí el estuvo, Cerro Acolva. En el en el- Cerro Acolva estuve. ahí pernoctaste. No, no, no. Ahí lo que hice fue, gracias a Julius, Julio César, que es la otra persona, que estoy muy agradecido a ella, con una serie de amigos o contactos, pues bueno, pudimos subir al Cerro Acolva con personal del ayuntamiento. Y ahí para entrar hay como un candado, no se puede entrar en la zona del cerro que era del cacique. Había población abajo y el cacique y otra parte de la población también se encontraban arriba. Y ascender el cerro a Colba y que te diga el personal del ayuntamiento que solo tienen conocimiento de que haya subido un alemán y un francés como europeos, pues a mí me halagó mucho eso, O ese sea, detalle. fuiste Es el decir, tercero, Rafa. El según tercer, el personal que ellos conozcan, sí. el tercer europeo moderno que se tenga conocimiento que ha estado en ese cerro. Sí, que ellos conozcan, sí. O sea que bueno, quizá hay más, pero bueno, De no, los no. que de ellos tienen conocimiento, serías el Sí, tercero. sí, eso sí, 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 sí. Y de ahí pasas para dónde. Pues ya vamos entrando en territorio tlaxcalteca, ¿no? O sea que Lázaro Cárdenas entraron por el norte, por lo que es la zona de Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, creo que es la Sí, municipalidad que pertenece allí. Y entraron por allí, la muralla, porque Tlaxcala, claro, como siempre estaba en hostilidades, pues sí que tenía una muralla, ¿no? sí, Tlaxcala tenía una muralla que defendía sus territorios, tenía unos otomís allí, ¿no? Vigilando siempre la zona, porque claro, los mexicanos hacían mucha guerra. sí, Estaban las sí. guerras floridas.
Entonces la frontera se respetaba. Sí, tenía una muralla que señalaba al país tlaxcalteca. Eso es, eso es, eso es, Sí. eso es. Y la muralla no hay ningún resto arqueológico, no queda nada de lo que fue la muralla, pero se ubica a unos 20 kilómetros más o menos desde Iztacamastitlán, más o menos podemos decir unos 20 kilómetros. No me digas, ¿no queda nada de esa muralla? Mm, no. Hay piedras, hay montones de piedras allí como haciendo una especie de muralla, pero claro, que sean las históricas, que yo sepa a día de hoy, no. Que yo sepa. También esta ruta la hice iba a decir 1519, no. En 2019. Casi digo 1519. Sí, sí. No queda nada. Y ya entraste, ya andas en el señorío tlaxcalteca. Eso es, eso es. Ahí ya Xicoténcat, ¿no? Que Ya en andas verdad con Chicotenca al padre, Chicotenca al hijo, ya ahí andas está, ahí está. creo que la futura esposa de una esposa de Isabel de sí, no, sí, Pedro la de futura esposa Alvarado, de ¿no? Alvarado, ¿no? Sí, 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 sí. Ya andas ahí con una esposa que era princesa, era Eso es la princesa. hija, sí. Sí, era Es la la hermana hija de Xicoténcatl, es hermana la de hermana. Chicotenca, la hija Eso de es. Chicotenca al padre, ¿no? Sí, 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 sí. Ya andas ya andas en el país tlaxcalteca. Ya estoy en Tlaxcala. Y ahí dónde pernoctas, dónde te No te sé quedas, en qué lugares, qué decir. puntos haces. Pernocté en Tlaxcala en una avenida que se veía mucho en los coches. No elegí muy bien el lugar. No descansé mucho porque era una avenida de doble carril y ahí. Y además, es cierto que no descansé mucho y una de los lugares donde también pernocté en Tlaxcala, que no es pernoctar en verdad, es ascendiendo el volcán La Malinche de noche para ver el amanecer de día. Como debía de ser. Hay que ver el amanecer desde la cima. Ahí, y de ahí a dónde pasas. Pues de ahí nos vamos a encontrar ya con esa primera batalla que se encuentran los españoles y sus aliados, porque en verdad no eran solo españoles, había portugueses, porque los portugueses a lo que es Iztacamastitlán, desde lejos, como estaba hecha de cal, brillaba y se pensaban que era plata y les recordaba a Castilblanco. Entonces, pues le llaman Castilblanco a Iztacamastitlán. O sea, que iban portugueses, iban griegos, iban taínos, aunque las cartas de relación de Hernán Cortés, ni Bernal tampoco lo. Sí hay un momento en el que Hernán Cortés no nombra taínos, pero dice que en el altiplano, cuando salimos de Ishuacán y vamos hacia el Totonga, de los fríos fallecen los que le acompañan a él de la isla Fernandina, o sea, Cuba, o sea que son taínos. Los Son taínos eran más. taínos, Son taínos. son taínos. O sea que también iban taínos, iban esclavos africanos que están tan asociados con ellos que al final eran también soldados. Son esclavos, pero son soldados. O no se van a quedar mirando en la batalla. No, Está claro, está claro. O sea que pues de ahí nos encontramos pues ya la batalla de Tecoatzingo, es la primera, ¿no? donde eso es, la primera. O sea que fíjate todo lo que hemos tardado para llegar a la primera batalla. Pues la primera batalla desde Veracruz, porque hay una en Centla. Hay una en Hay una Centla, sí, hay una en Centla, ¿no? Que es cuando se creen que son centauros en Centla. sí. Estamos haciendo como la serie de Hernán. Regresamos y volvemos. Porque quien no sepa de historia de la ruta de Cortés, en la serie Hernán se pierde. Sí. Porque va y viene, te pierdes en la serie. Entonces O- estamos o- haciendo eso casi. entonces, llegas acá, Rafa, y ahí te quedas mucho tiempo, te sigues de frente. En Tlaxcala, pues ubicamos la batalla que te he comentado de Tecoatzingo, porque Julius es una persona que sí que tiene geolocalizado los lugares en Tlaxcala. Los tiene geolocalizados. Tiene un trabajo de prospección muy bueno en Tlaxcala. Y si no es por él, yo no habría podido ubicar muchos lugares históricos. Ok, interesante. Julius. Sí, 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 Julio César. Sí, Julius. Entonces, Tiene una página, tiene un blog que se llama Caminos Antiguos de Tlaxcala. Te lo recomiendo. Ya te lo bueno, pasaré. luego Para que terminando, veas. platicamos de Julius Sí, para que nos sí, converse. tiene la zona, lo tiene geolocalizado, lo tiene muy, muy ubicado, explicando muy bien por qué.
O sea que, bueno, pues en esta batalla de Tecoacingo es cuando pues matan a 2 caballos de Cortés, ¿no? Matan a dos caballos. Uno de los soldados pues también queda herido y muere días después. Porque hay un detalle que hay que hacer mención y es que si es cierto que los españoles con el uso del metal, con las espadas, provocaban bajas en el contrario, isofactas en el momento, también es cierto que con las macanas, con la obsidiana, te hacían una herida, el soldado no moría en batalla, pero te daba una infección en una época que no hay antibióticos que morías a los 2 días. Eso también es cierto. No hay antibióticos, estamos en el siglo XVI. La herida se infecta, te da una infección y al final también acaban muriendo. Aparte, está documentado que embarraban todo eso con venenos de animales, carne podrida, Sí, heces sí. humanas. Aquello iba cargado ahí de bacterias y el que estaba herido estaba muerto, casi casi, o perdía el miembro. Las picaduras de mosquito, ¿a cuántos mataron? Un montón. Las picaduras de Sí, mosquito mataron a muchos. De sí, hecho, hay sí, una de sí, sí. Pizarro en Ecuador que, que no sé si es Hipijaua o algo así, en la que una picadura de mosquito mata al 80% de la hueste y tienen que volver porque se los ha cargado a todos. Sí, sí. Es Lo que pasó que, en el Darién, ¿no? Casi, casi. claro, el Luego, Darién sí, se tienen que ir al Pacífico porque los mosquitos, la zona insalubre, no hay agua potable, no pueden trabajar no se puede trabajar la tierra, no producen alimentos. Está, es que es una épica todo, sí, todo. sí, Si nos sí. ponemos a analizar los hechos, dices, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Porque no eran muchos. Y es las alianzas. Al final tú te alías a algún poblado con su cacique y consigues alimentos. Las alianzas daban mucho alimento, sobre todo. Sí, claro, claro. De ahí de Tlaxcala pasas a dónde, Rafa. Pues de Tlaxcala, la verdad es que en Tlaxcala están bastante tiempo porque la batalla entre el Cerro de la Gasca, después se ubican en Zompancingo en el siglo XVI, Zompantepec ahora. Se llama Zompantepec, si no me falla la memoria. Y pero de ahí en Tlaxcala ahí estás un tiempo y luego te Sí, vas sí, hacia dónde. Tlaxcala. Es que Tlaxcala es una zona en la que están bastante tiempo, se desarrollan 3 batallas allí y en Zompantepec es donde se forja la alianza con los tlaxcaltecas. O sea que es un lugar histórico, porque si no hay alianza con los tlaxcaltecas, no estaríamos hablando de la ruta de Cortés, estaríamos hablando de que salieron unos españoles por Veracruz y en Tlaxcala desaparecieron. Y en Tlaxcala desaparecieron. Y que Chicotencal estuvo a milímetros de acabar con, de acabar con esa ruta, si no es el Sí, rollo sí, que oscurece y que no pueden pelear de noche, etcétera, etcétera. Pero eso. estuvo a punto Chicotencal Sí, sí, de sí, sí, desaparecer esa exploración. Ah, sí. y ya lo tenía, Chicotencal Estaban muy cansados. ya lo No tenía tenía- dominado. Aparte, ya habían subido muchos cerros, alambre, estaban muy Sí, desgastados sí. y además de que pues eran muy buenos guerreros los tlaxcaltecas, ¿no? Sí, nunca fueron sometidos por los mexicas. No, 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 Una referencia. Estaban ahí soportaron, rodeados, ¿no? Tlaxcala estaban rodeados ahí. los tenían rodeados 150 años y no pudieron penetrar, era Sí, el único país ahí que no pudo ser controlado por los mexicas, sí, sí, o sí, sea, sí. eran otra historia. Y entonces Y- ahí, de ahí te continúas, pues sí. ya vas para la Ciudad de México. Sí, así por lo que comentas, hay que recordar que no estaba toda la hueste de soldados. Unos 150 se habían quedado en la playa de la Villarrica, haciendo el fuerte y esperando allí por si acaso no salía bien a ver una retaguardia. O sea que Claro, no eran tantos hacia Tenochtitlan. Se había quedado, en la retaguardia se habían quedado unos 150 ahí con Juan Vázquez de León como capitán. Y al final muere en un ataque mexica que se les hace allí. Al final muere Juan Vázquez de León. Pues sí, sí, en Tlaxcala, pues fui al sitio arqueológico donde era la casa de Xicoténcatl. O sea, ahí estuvo durmiendo Cortés, ahí ¿no? estuvo. Ahí estuvieron durmiendo. Y Tlaxcala tiene una fuente de los bergantines, porque en Tlaxcala es donde se construyen esos bergantines que en el río los prueban y después ya se los llevan hacia Texcoco, cuando van ya a conquistar Tenochtitlan. Pero bueno, que
que en Tlaxcala ubicamos la pila bautismal de los 4 caciques. En Tlaxcala ubicamos el primer púlpito también. En Tlaxcala está la fuente de los bergantines. Son cosas que si no vas al sitio no lo sabes. Y son todo referencias a aquella época. Claro, 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 claro. Son lugares históricos y con mucho Los recorrido. bergantines que tienen que ver con la caída de Tenochtitlan Claro, directamente. el Palacio Lo, Nacional tiene unos murales hermosos, como decís en México, hermosos. Hay unos murales que representan la historia de Tlaxcala espectaculares dentro del Palacio Nacional, no, perdona, dentro del Palacio Municipal. El Palacio Nacional está en el Zócalo. sí, este, te estás un tiempo en Tlaxcala, ¿no? Sí, sí. Tienes ahí contacto Plaza con... de Toros, está allí. Joder, Tlaxcala es mágica. Tlaxcala sí existe, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues es otro tema, ¿no? Sí. Es otro mundo. Tlaxcala existe y mucho antes de lo que es hoy Ciudad de México, porque aquello quedó derruido. Sí, Eso hubo que reconstruirlo. O sea, que imagínate si Tlaxcala existe. Y tengo pendiente un viaje a México. Quiero ir este junio porque me gustaría ir a ver el apareamiento de las luciérnagas en Huamantla, que tiene que ser un espectáculo aquello cuando se aparean las luciérnagas y es en el mes de junio y quiero ir al bosque a verlo. eres Quiero ir, increíble, eres quiero ir incansable. porque eso son un reloj, las luciérnagas son como un reloj biológico que se aparean durante una media hora y está el bosque iluminado. ¿Eso dónde es? En los bosques, en Huamantla, en Tlaxcala. Ahí, en Ameca Meca también. También hay un bosque en Ameca Meca, que también pasaron por Ameca Meca, y que también se ilumina en ciertos días o semanas del mes de junio por el apareamiento de las luciérnagas. Increíble, Eso es hermosísimo. mágico, tiene que ser precioso. No lo he visto, me hace muchas Debe ganas. ser, debe ser mágico. De Sí. ahí te continúa rumbo a los volcanes. ¿Para dónde agarras? A Cholula, hay que ir a Cholula. Los tlaxcaltecas querían ir a Cholula. Tenían rencillas con los cholultecas y dijeron, con estos españoles vamos para allá a ver qué nos Ah, dicen, sí, ¿no? cuando hacen, hacen, hacen un barredero ahí, ¿no? En Cholula. Ahora vamos Sí, con estos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? sí, pero Hernán ya va muy cobijado por los tlaxcaltecas. O sea, ya lleva mucha gente. Ya lleva. Ya va muy acompañado, ya cada vez va sumando, va sumando. Tiene esa manera de negociar, ese don, ¿no? Porque hay que tener un don para conseguir que todos se vayan aliando a ti y no te ataquen. Lo único es Tlaxcala, porque es que Tlaxcala, como iban con Totonaca, se pensaban que se habían aliado a los mexicas. Eso le explica Xicotenca. Es que pensábamos que eras de los otros. Vienes con Totonacas, que son tributarios de ellos, pues imagínate. Sí, hay una mala percepción, ¿no? Creyeron que estaban unidos al otro grupo. Eso es, eso Sí, es. entonces te vas a Cholula. Cholula. Estás, Cholula es una ciudad que tiene la pirámide más grande de América, 450 metros por lado. Está enterrada. Cuando llegaron Cortés con sus aliados, ya había una parte enterrada, pero no hay que pasar por alto que Cholula tiene una pirámide. Bueno, son templos, pero como todo el mundo dice pirámides, pues para entendernos, pues digo pirámides, pero en verdad son templos, son ¿no? templos. Las pirámides son en Egipto. Entonces llegas a Cholula, te estás un tiempo en Cholula. Sí, en eh, Cholula pues recorro lo que es la pirámide de Cholula y la zona donde es el Zócalo, que es donde se ubica pues la matanza que hubo en Cholula. Allí, en las iglesias que hay, toda esa zona, es donde se ubica la matanza de Cholula. De hecho, allí hay un monumento, tienen puesto un monumento y está bonito, conmemora los hechos que ocurrieron allí. sí, bueno, voy a utilizar una palabra, fue una carnicería, ¿no? Sí, unos 3.000. A ver, Sí, yo siempre digo que si las crónicas dicen venían 40.000 a nosotros, es imposible. Si hay exageraciones ahí, 40.000, o en la batalla de Otumba eran 100.000, o pues entonces seguramente tampoco fueron 3.000, pero fueron muchísimos, muchísimos, eso está claro. sí. Y de Cholula pasas a, Pues de Cholula ya vamos al paso de Cortés, entre los volcanes, entre los entre volcanes. Chachíhuatl y el Popocatépetl, el paraje de La Joya, ¿no? Paraje natural La Joya, que está allí. Sí, y ahí a cuántos días llevabas, Rafa, de Pues camino. podemos contar que fue-
por lo menos 8 días, por lo menos se puede llevar bastante, se lleva bastantes días. Porque la ruta la hice en un tramo, se me acabaron los días, regresé a España y tuve que volver para acabarla. O sea que yo poder hacer esta ruta me ha supuesto mucho ahorro. He tenido que ahorrar mucho y mucho gasto porque tuve que ir 2 veces a México. Ah, ok. O sea, esta ruta no fue en el primer viaje, hiciste En el un primer viaje hice corte una parte, y regresaste a continuarla. sí, para que Ok. veas, eso es querer hacerla. Sí, eso es complicado, Sí, ¿no? En este segundo viaje ya llegas a ya llegas a la zona de los volcanes, sí. subes, Y pasas por en la zona de los volcanes, allí pasaron mucho frío. Las descripciones es que incluso había nieve y es el primer monumento que me encuentro en el que sale Hernán Cortés, porque está allí, una especie de monumento en la que sale reflejado en bronce, creo que está tallado en bronce, Cortés y sus aliados. Ahí está, y está tiroteado, ¿eh? El Ah, monumento sí, tiene, sí, decís balacera vosotros, balacera, ¿no? balaseado, está balaseado. Balaceado, bueno, vale, pues nos hemos entendido. Sí, 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 no pasa nada. Entonces, pues, pasas atraviesas el paso de Cortés. Sí, y eso te da a entender de cómo lo hicieron, porque llevaban piezas de artillería. ¿Cómo subieron hasta ahí? La humedad, el frío, la altitud. Es que hay muchos factores en la ruta, ¿eh? Hemos ido, todo lo que hemos ido describiendo, hay muchos factores. El altiplano, lo que hemos descrito de la lluvia con piedra, o sea, el granizo que les cayó. Subir al paso de corte las piezas de artillería. Los tlaxcaltecas y los totonacas estaban muy fuertes, ¿eh? Estaban muy fuertes. Sí, Hay que sí, hacerlo. aunque ellos no hayan, bueno, Cortés y su equipo cercano, aunque no hayan llevado las piezas de artillería, pero sí estaba, de todas maneras, el cansancio, llevaban muchas noches sin dormir, la altura, poco oxígeno, o sea, estaban hechos de otro Claro, porque material. hay que hacer mención a un detalle, y es que ellos salen con 15 caballos, matan dos los tlaxcaltecas, estamos hablando de que tienen 13 y son miles. No, solo hay 13 privilegiados que van a caballo, todos los demás van caminando. Van caminando. Claro, eso Sí, es un detalle que vas viendo en la ruta, que dices, ostras, es que esto hay que hacerlo, ¿eh? Hay que subir, hay que bajar, hay que llegar. ¿Tienes miedo? Porque tienes miedo. Los españoles tenían miedo, como todo ser humano. Los nativos de los lugares que van pasando tienen miedo, pero es que los españoles también. Es así, es el ser humano. sí. Entonces pasas ahí entre los volcanes y ya te enfilas Bajas a Meca Meca a Meca Meca. y ya vas enfilando, como bien vas diciendo, y llegamos a las calzadas, ¿no? De Iztapalapa. Ya andas casi en Y ya Tenochtitlan. llegamos al 8 de noviembre, o sea que la ruta que hemos hablado desde que desembarcan, que llegan el 20 de abril de 1519, pasan por la isla Sacrificios, el 21 fondean en lo que es San Juan de Ulúa, el 22 de abril desembarcan, 8 de noviembre, estamos hablando de unos 6 meses y medio, ¿no? Desde que llegan hasta que se encuentran con Cortés. Lo hemos hablado en 1 hora y media, pero son 6 meses y medio. ¿Y tú en cuánto tiempo hiciste eso? Pues si Juntando los contamos dos viajes. los dos viajes, pues podemos estar hablando de 2 semanas buenas, sí, 2 semanas. Dos En semanas unas dos tranquilamente. semanas hiciste ese recorrido, claro que con otras condiciones, ¿no? Claro, en coche, joder. Sí, 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 en otras Sí. condiciones. De todas maneras, pues no es tema menor, ¿no? Eso, y tengo Este, un amigo que está allí en Veracruz, que ha hecho la ruta de Cortés caminando hasta Xico, y me puse en contacto con él para poder hacerla junto a él e ir a acompañarle. Y es Mario Jesús Gaspar Covarrubias. Es un historiador de Veracruz, muy apasionado por la historia, y tengo conversaciones con él para poder trazarlo y se hacen 2 semanas caminando, desde Puerto Veracruz hasta Xico. Y ¿Y la eso quiero hacer, Edgar, para la cuándo lo quiero tienes hacer. proyectado? No la quiero hacer en épocas de lluvias, o sea que tendría que ser pasada la época de lluvias. O lo hago antes o lo hago después. Y como este año me quiero ir, no, me voy a ir porque ya tengo los billetes comprados a Perú, entonces tendrá que ser después de la época de lluvia, lo más seguro. Vas a Perú a recorrer, bueno, vamos a dejar acá Sí, tranquilo. Ya llegas a la Ciudad de México,
y empieza y cierras pues ahí una de las rutas Eso. de Hernán Cortés. Debo decirte lo siguiente, Rafa, la verdad, me siento lo voy a decir, un poco avergonzado que viviendo en el país, no conozca mucho de lo que estás hablando. Me siento avergonzado de desconocer mucho de lo que hablas. Este, y bueno, hay que aplicarse, ¿no? Lo que me queda a mí es que hay que aplicarse en, en hacer más intensas las cosas, y después de, de este comentario, este, de esta reflexión, y para cerrar la charla, que fue una charla riquísima, ¿tienes proyectado para este año Perú, siguiendo a Francisco Pizarro? Eso es. Sí, sí, ¿Y, sí. y tienes proyectado Chile en un futuro? Quiero ir, sí, está Valdivia, muy ¿no? cerca. ¿Cómo? Valdivia, Pedro de siguiendo a Valdivia. Valdivia. Sí, 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 sí. Entonces, Y ahorita, o sea, Inés Suárez. Pedro de Valdivia con Inés Suárez. Inés Suárez, ¿no? Inés La Suárez, conquistadora también está, ¿eh? Edgar, como bien hemos hablado antes de María de Estrada, ellas estaban allí. Sin ellas, la conquista no habría sido posible, sí, porque el soldado hace la ruta y va a combatir, pero la comida, todo eso es un trabajo en equipo. sí es. Todos son piezas fundamentales. Todo. Y también tuvo una historia media complicada Inés Suárez, ¿no? La de Chile. Una Sí, sí, historia sí. muy complicada, nadando contra corriente, muy interesante la vida de Inés Suárez. Sí, sí. Este, En busca de su pues, marido, ¿no? Que fue en busca de ¿perdón? su marido, Sí, sí, que, sí, 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 claro, salió en busca de su marido, que no sabía nada de él, se encuentra pues que el marido pues ha fallecido pues en la guerra civil que hay en Perú, ¿no? Entre Almagro y Pizarro. Y a partir de ahí, pues empieza una nueva historia de Inés Suárez, muy sufrida, como bien has dicho, que incluso tiene que tomar una decisión cuando están siendo acorralados allí, creo que pueden ser mapuches o aliados de los mapuches, y ella con sus propias manos ejecuta a los caciques que estaban prisioneros para evitar el asedio. Como sí, diciendo, si vais a continuar, ya no los vais a rescatar, ¿sabes? sí, es una vida increíble Inés Suárez. Valdivia, por supuesto, en Chile. Tienes en el futuro cercano esto, lo más próximo es Pizarro en Perú, Sí, repisar los eso caminos es. de Pizarro. Cajamarca, Sí, y bueno, tenemos ahí pendiente, pero eso es acá en México, y esperando otras condiciones, tenemos pendiente recorrer los últimos 11 días de eh, Alvarado. ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí Tenemos, que sí. tenemos, ya Y está dedicarme comprometido. el libro, el Sí, libro de Pedro Alvarado, Pecados de la Conquista. Me lo tienes que dedicar. sí, 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 ya está dicho, el libro, el de Pedro de Alvarado, Pecados de la Conquista, ya lo tienes, ya es un compromiso. Ah, tenemos, tenemos ahí esa ruta que la verdad yo estoy muy interesado en la ruta de Pedro de Alvarado, esos últimos días. eh, Seguramente van a salir cosas muy interesantes ahí. Rafa, este, pues agradecidísimo de esta primera, de esta, de este primer acercamiento, esta primera charla, porque da para mucho más, da para mucho más. Luego programamos, Rafa, una segunda o una tercera parte. Muchas gracias por haber accedido a Sí. la invitación Y a ti, Edgar, joven, mi primera vez, no sé. Una bonita experiencia. Nunca rico, pensé rico. que aquellos viajes, pues, pudiesen llegar a hoy hablar contigo, ¿no? No sé, nunca lo pude imaginar. Sí, sí, gracias, Rafa, gracias, de veras, gracias. Te A mandan a ti. saludar, bueno, antes de que nos des tus últimas impresiones, Luis Humberto Hernández Monreal, Perla Martínez te manda saludos, Gil Rodríguez te manda a saludar, el cronista de la antigua Guatemala, nos está viendo Carlos Enrique Verdú, hay más saludos de personas que nos están viendo en este momento. Y Rafa, pues te agradezco mucho, un abrazote, y la verdad es increíble de que
una persona de allá de Islas Baleares, España, de Mahón, Islas Baleares, conozca tanto de nuestras raíces, conozca nuestras entrañas, conozca mucho de nuestros alimentos, de nuestros bailes, de nuestra música, de nuestra idiosincrasia. La verdad, híjole, es increíble. Muchas Rafa, gracias por tus palabras. Muchas gracias.